importante mencionar que nuestra Constitución Política, en los artículos 25 y 26, permite que los habitantes nos asociemos en diferentes grupos. Y eso es muy importante porque en el trabajo la participación ciudadana tiene un rol muy importante. Y no es solo un deber, sino también un derecho que nos da la Carta Magna. Y es muy importante también para que podamos realizar incidencia en políticas públicas en el campo de la salud. Que sigue. Con este espíritu nació Costa Rica Saludable, con la inquietud de algunos profesionales que nos unimos y andábamos pues inquietos en este tema de las enfermedades no transmisibles. Ustedes a lo largo del foro van a ver pues la problemática que esto cara no solo en la región de América Latina, sino también a nivel de Costa Rica. Y es importante que nosotros como sociedad civil demandemos espacios de participación real, no una participación comunitaria utilitaria como fue muchas veces en el pasado, ¿verdad? Los comités de salud que lo que hacen es recoger fondos sino de verdad incidir desde la elaboración de políticas públicas. Fue así como, no porque demandamos, sino lo vio en la ministra tras anterior, la participación de Costa Rica en lo que fue el abordaje nacional de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2023, y nosotros somos parte de la elaboración de esa estrategia, digamos. Lo más importante es decir que nosotros somos una organización no gubernamental, somos un conjunto de profesionales libres, otros son de otras organizaciones, y también tenemos algunos aliados que nos apoyan, por ejemplo la OPS y algunas otras ONG, sobre todo de pacientes que están dentro de nuestra organización, digamos. Nosotros lo que hacemos es impulsar estrategias efectivas para incidir en factores de riesgo que conducen a estas enfermedades transmisibles en Costa Rica. Ahí ustedes ven los dibujitos: dieta, nutrición adecuada, seguridad alimentaria, ejercicio, actividad física, digamos. También luchamos por los derechos de los niños en relación a bebidas alcohólicas, y estamos oponiéndonos totalmente al proyecto de ley que va a permitir el patrocinio de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, ¿verdad? Esperemos que eso no pase, pero sigamos. Defendemos el derecho del consumidor a estar bien informado, sigamos. Realizamos estudios, y en la siguiente ven, hicimos 2 estudios de monitoreo de sal-sodio, la que sigue, en conjunto con Inciensa, ahí están los policivil, y otro estudio junto con Inciensa también, OPS, y estuvo el Ministerio de Salud en ese tiempo, sobre los sellos octagonales, y se vio la superioridad de estos sellos en comparación con otros sistemas de advertencia frontal, digamos. Hemos hecho cosas como, por ejemplo, simposios que algunos de ustedes han participado, notas en prensa, otro fue en febrero del año pasado sobre etiquetado frontal, donde presentamos el estudio, digamos. Hemos hecho, digamos, participado en campañas sobre el tema del alcohol, cartas que hemos realizado o mandado a jerarcas, defensoría, bueno, digamos. Ahí ustedes ven todas las actividades. Estuvimos, también participamos en algunos eventos que nos invitan, como por ejemplo, aquí estuvimos en la asamblea con PECAS, en una actividad muy interesante sobre seguridad alimentaria, y estuvimos en reunión con, no voy a decir el nombre porque tiene un nombre muy enredado, la relatora especial que estuvo aquí en Costa Rica de Naciones Unidas, la de Foto de Arriba, estoy con Héctor, un compañero de PECAS que es parte de Costa Rica Saludable, y algunos otros actividades. La última foto de la derecha abajo es el grupo centroamericano del primer encuentro que tuvimos sobre etiquetado frontal, en donde estuvieron representantes de El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana, y agencias como la OPS, UNICEF, FAO e INCA. Y estuvo la licenciada Elena Racuña de Seconista, en donde pues, todos apoyaron la iniciativa nuestra que en este momento estos países estamos llevando adelante sobre etiquetado frontal. Creo que la última. Bueno, sí, muy rápido, muchísimas gracias. En Costa Rica, y probamos otro sistema
que trae la información alto en de una manera unificada en un único icono con una lupa, y también se ve superior los octágonos en ambos países. Este conjunto de estudios realizados en Centroamérica y el Caribe nos ha demostrado que los consumidores estuvieron expuestos a las advertencias octagonales, tuvieron una mayor probabilidad de identificar correctamente la opción menos nociva y de elegir comprar la opción menos nociva para su salud con mayor frecuencia. Además de eso, se concluyó que los sistemas GDA o sistemas lupa, Nutri-Score o semáforo fueron ineficaces, o sea, no, igual que tener para identificar correctamente la opción menos nociva al consumidor. También hemos realizado junto con INCAP un estudio en Guatemala en donde se identificó que cuando tenemos el envase de advertencias octagonales, los productos diseñados con esas advertencias, se aumenta la comprensión sobre el contenido nutricional, se reduce la intención de compra y se el producto es saludable. Estamos tratando de productos acá que son excesivos en calorías, grasas saturadas, azúcares. Entonces, tenemos que reducir esa percepción de que es un producto saludable. Y eso lo logramos con los octágonos comparado al sistema GDA, con 4 o 5 veces mejor en relación a esta reducción de intención de compra, percepción de que es más saludable. Y hemos reunido mejores, esa experiencia que se ha recogido de toda la región y las mejores prácticas que hemos desarrollado con base en esas experiencias para extraer algunas lecciones muy importantes, y por aquí voy cerrando la presentación. La primera lección muy importante es que esos son datos de Chile, son datos únicos, probablemente posible que Guillermo también los comparta con más detalles, pero es simplemente un estudio que es único en el mundo, que demuestra que efectivamente cuando los productos tienen advertencias se reduce la compra de esos productos. Pero otra lección muy importante de esos resultados es que los productos que no tienen advertencia incrementan las ventas. Y eso significa que tenemos que tanto cuanto definir bien qué productos llevan la advertencia, tener muy bien definido qué productos no llevan la advertencia. Porque si esos productos son excesivos y no tienen advertencia, van a incrementar sus ventas y van a desequilibrar la alimentación. Por eso es muy importante que los productos que llevan advertencia sean definidos de acuerdo al modelo de perfil de nutrientes de la OPS. Porque aseguran que todos los productos que realmente son excesivos, según la OPS y la OMS, tengan las advertencias. Y los productos que no van a llevar la advertencia, cuando consumidos, no van a desequilibrar el alimento. Con el análisis de la alimentación de más de 125,000 personas en 9 países en la región, y vemos que la población que consume productos que son excesivos en los distintos nutrientes críticos, de acuerdo con el perfil de nutrientes de la OPS, tiene una mayor probabilidad de exceder los límites de la OMS en 2 a 4,5 veces, depende del nutriente. Pero eso significa que si nosotros aplicamos el perfil de nutrientes para aplicar el etiquetado frontal de advertencia, tenemos asegurado que la población, cuando reduzca el consumo de productos con advertencia, va a aproximarse de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una alimentación saludable. Eso acá brevemente para también ilustrar cómo ha evoluido el sistema de etiquetado frontal en nuestra región. Eso es este producto, como se ve, probablemente cómo se vende en Costa Rica, cómo se vende en Estados Unidos. Este es el mismo producto como se vende en Chile. Ahí pueden ver que la legislación en este momento no fue muy precisa en decir dónde debería estar la advertencia, y hemos aprendido eso para mejorar la ubicación, mejorar el tamaño y finalmente tener políticas que alcanzan las mejores prácticas que recomendamos, como en Chile, como en México, que puedan escapar de estar visible al consumidor. Y otros cambios muy claros que se han visto, que en general, en muchos casos se decía, no vamos a poder cambiar los productos o poder mejorar de alguna manera y reformular los productos, y ahí van a ver de los demás expositores muchos más evidencia, pero algunos ejemplos muy claros de cómo eso ha cambiado. Aquí tenemos dos productos idénticos,
Uno, la izquierda se vende en Francia, España, y otro se vende en México. En España y Francia no se dice nada sobre el producto. En México tenemos la advertencia. La composición es muy similar, tiene prácticamente 3 veces más azúcar que lo recomendado por la OPS. Cuando empieza y México adopta el etiqueta frontal de advertencia con los límites establecidos por la OPS-OMS, esta proporción de azúcares, de las calorías que vienen de azúcar, baja de los 30% a los 8%, cumpliendo con las recomendaciones. Una reducción que es de 450% en la cantidad de azúcar del producto. Si vamos a otros productos, un ejemplo de las papas chips que lograron más de la mitad la cantidad de sodio que existe en el producto, simplemente porque se puso esa advertencia y se puso esa regulación. Sin eso, continuaríamos y algunos países continúan vendiendo a la población productos con 607 miligramos de sodio a un mismo producto. Y quería terminar mencionando que muchas veces se argumenta que, o sea, que es necesario y que a veces hay acuerdos que tiene que cumplir y que el comercio muchas veces tiene prioridad por la salud. Y yo traje esta frase para asegurar que no solo desde la OMS o desde la salud se reconoce que la salud tiene prioridad. Y esa es una frase del director general adjunto de la propia Organización Mundial del Comercio indicando que los acuerdos de la OMC no son ajenos de las cuestiones sanitarias, más que ellos sí afectan y las preocupaciones que afectan la salud tienen prioridad sobre el comercio. Y es por esa razón, y yo creo que la propia resultado que se ve en la región de tantos países se han adaptado es la propia demostración de que el comercio no es un impedimento para que el comercio internacional, no hay un impedimento legal ni de comercio que pueda frenar a los países de tomar esa decisión, como tenemos muchos en nuestra región. Y el otro es el propio ejemplo de cómo los productos siguen circulando en diferentes países, importando a diferentes países. Aquí vemos el mismo helado fabricado vendido en Estados Unidos, en México, y claro, con composición diferente. En Estados Unidos sigue teniendo cantidades excesivas de azúcar, de grasas saturadas, de grasas trans. En México lograron reducir el total de azúcar, lograron reducir el total de grasas trans, por ejemplo. Otros productos, barras de cereales de Estados Unidos comercializados en México o extruidos de cereales de Estados Unidos en México, mostaza de Estados Unidos en Uruguay o galletas de India en Uruguay, pastas de curry productos de Tailandia en Chile, chocolates alemanes en Chile. O sea que no hay ningún impedimento y siguen países de distintas partes comercializadas países. Y uno podría decir, pero en Centroamérica es distinto, tenemos nuestra integración económica centroamericana. Igual, el mismo tratado de Centroamérica, tenemos el artículo tercero que indica que, con excepción de las medidas de control que sean legalmente aplicadas, o sea, por razones de sanidad, sí el Estado puede regular y tiene la potestad de regular en protección de la salud pública. Y mismo en otros tratados, por ejemplo, entre la Unión Europea y Centroamérica, si es necesario, en vista del riesgo de los productos para la salud o la vida humana, las partes, en este caso la Unión Europea y los países de Centroamérica, podrán exigir de etiquetas o marcados como condición previa para la venta de sus productos en mercados, podrán establecer requisitos sobre las características físicas y el diseño de una etiqueta incluso donde especificando que esa información se coloque en una parte específica del producto. Así que es más que claro que sí, los países tienen total potestad, y ahí voy a parar acá porque mi colega Olger va a comentar mucho más, o sea, mucho más de poder regular. Los países tienen la obligación de regular, es una frase de la Declaración Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, es que el etiquetado frontal de advertencias es necesario para hacer frente a la cara de enfermedades no transmisibles. Con eso, una obligación de los estados en tomar esta acción. Así, con eso termino y les agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Pues como ya presentó el doctor Fabio, pues hay una muy buena política, herramienta y estrategia que pueden utilizar las personas para defender su derecho a la información, a estar
conscientes y saber de forma fácil cuáles son los productos que son saludables y cuáles no son saludables. Y bueno, yo les voy a presentar cómo nos fue en México. Y pues bueno, en México tuvimos el problema de ser el consumidor número 1 de ultraprocesados en Latinoamérica. Aproximadamente el 35% de las calorías que consume un niño mexicano provienen de estos productos. Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, es el 50%, que es el top en el mundo, pero México sí es el top en Latinoamérica y tenemos unos graves problemas de epidemias y alertas epidemiológicas por diabetes y obesidad. Entonces, nosotros desde la academia, como investigadores, hemos hecho diferentes pasos para poder apoyar a la generación e implementación de políticas públicas, como en este caso el de la obesidad. Y primero buscamos explicar y demostrar que un ultraprocesado, por ejemplo, está causando las enfermedades en nuestro país. Identificamos qué tipo de políticas pueden apoyar, por ejemplo, los impuestos a las bebidas azucaradas o a los productos densamente energéticos, el etiquetado frontal, la regulación de venta de productos ultraprocesados o no saludables dentro de las escuelas. Posteriormente, pues contribuimos con evidencia sobre el impacto estimado de la política y sobre todo cuál es el etiquetado frontal que más entiende la gente, cuál es el que más acepta, cuáles son los puntos de corte que se deben establecer en el país de acuerdo al mercado. Y posteriormente, pues en el cuarto paso, pues sí es importante revisar cuáles van a ser las estrategias que va a utilizar la industria alimentaria para poder evitar que estas políticas se implementen en los países, porque pues como se ha visto en muchos estudios, el etiquetado, el impuesto a las bebidas azucaradas afecta a sus ventas, porque pues los empuja a producir productos de mejor calidad, los empuja también a reducir las cantidades de grasas, azúcares, sodio, calorías, y también evita que los niños estén tan las estrategias de publicidad, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que prepararnos para ver cómo íbamos a combatir todas estas estrategias que voy a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, pues hay que, una vez que se implemente, pues mostrar cuáles han sido los resultados, que les voy a presentar algunos preliminares que tenemos de los primeros años de implementación del etiquetado en México. Y lo que estamos en este momento actual es pues seguir con esta evaluación del impacto del etiquetado y también de seguir con la consejería para los tomadores de decisiones para que se mantenga esta política tanto en el país como en la región. Entonces, bueno, nosotros publicamos más de 40 artículos en los cuales probamos diferentes etiquetados. En ese momento, desde 2007, 2017, 2019, todavía no había tanta evidencia en el mundo referente al uso del etiquetado frontal, cuáles eran los sistemas, todavía había mucho debate, todavía no se sabía cuáles cambios en la conducta alimentaria, pero afortunadamente en este momento en la región ya hay muchísima evidencia que muestra que son los octágonos que los que permiten en mayor medida hacer cambios favorables por parte de la población, ¿no? En México, por ejemplo, se estima que después de 5 años de haber implementado el etiquetado, es decir, por allá de 2025, se va a tener un acumulado de 1.3 millones de casos de obesidad prevenidos gracias a estas etiquetas. También hay algunos estudios que se han publicado en otros países como en Canadá, que está próximo a implementar su etiquetado, en el cual pues etiquetar los productos que son excesivos en los productos ultraprocesados, lo que hace es si se modelan diferentes escenarios, se pueden prevenir enfermedades crónicas relacionadas a la edad como diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad. En escenarios muy conservadores, pues se pueden prevenir desde 6.400 casos, nada más con unos pequeños cambios en la cantidad de azúcar, grasa y sodio. Pero hay escenarios donde sí se muestran impactos más grandes como hasta 8.900
con unos impactos mucho mayores cuando hacen la reformulación de los productos. Entonces, en México lo que tuvimos que revisar para poder lograr esta política fue toda esta evidencia que les acabo de contar, pues la tuvimos que juntar, tener como muy fresca, tener muchos argumentos sobre cuáles eran los pasos que le convenían a la población, a los sistemas de salud para mantener a la población saludable. Y pues bueno, normalmente la industria tiene sus 4 Ds de retrasar, de negar, de dividir y de desviar la atención de lo que sí se tiene que hacer. Siempre amenazaron con que iban a haber efectos muy importantes en la economía del país, que iba a haber crisis alimentarias, que los tratados de comercio se iban a violar, tratados de las marcas se iban también a violar todos estos derechos, que el empleo se iba a caer, que el etiquetado no funcionaba, que necesitaban más tiempo con el etiquetado anterior, que estaba muy estricto el criterio de exceso de y que no iba a permitir la reformulación. También dijeron que este etiquetado nada más era algo muy estricto para las empresas, pero que no iba a tener ningún impacto en salud. Entonces son muchos argumentos contradictorios porque si no es un etiquetado que les afecte en las ventas, que funcione, entonces ¿por qué hay tantos amparos que se han presentado a partir de su implementación? En México llevamos más de 150 amparos, que la mayor parte, 147 han sido rechazados por falta de argumentos válidos, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando se implemente un etiquetado en los países, esté muy a la mano toda esta evidencia que defiende pues los derechos primordiales de la niñez y de la salud de la población. Entonces, bueno, en México en marzo de 2020 se implementó este etiquetado. En un momento fue innovador porque además agregaba estas leyendas de edulcorantes y de cafeína, que son leyendas enfocadas a los niños. Nosotros habíamos propuesto desde la academia pues que el de edulcorantes fuera un sello octagonal, pero en estas negociaciones en las que entra la industria, pues se perdió este argumento, ¿no? Este punto, y se quedó como edulcorante. Sin embargo, esta leyenda ha permitido que la reformulación en nuestro país no se vaya como la que ocurrió en Chile, en la que sustituían el azúcar por los edulcorantes, sino que ahora estos productos sí reducen la cantidad de azúcar y ya no añaden edulcorantes con la finalidad de no tener más leyendas y sellos. Y también nosotros implementamos estos sellos pequeños gracias a la experiencia de otros países de la región que nos comentaban que los productores hacían empaques más pequeños, porque en los empaques pequeños, como no se alcanzan a ver las palabras, pues entonces no llevan etiquetas. Eso genera confusión en algunas personas cuando no saben si es que no tiene sellos porque es saludable o porque está muy pequeño el empaque. Entonces, en México se implementaron también estos mini sellos que también han funcionado bastante bien para la toma de decisiones. Entonces, el primer resultado que encontramos fue una reformulación masiva de los productos. En promedio, el 56% de las marcas más importantes de transnacionales que surten el mercado de ultraprocesados en el país, pues reformularon. Y también vimos a nivel nacional en las encuestas nacionales de salud y nutrición que la aprobación de la política está por encima del 74%, siendo más grande para los padres de familia con un 85%. También tenemos alta comprensión del etiquetado en las encuestas nacionales y las encuestas internacionales que también han sido implementadas en el país, pues se ha visto que 79% de los adultos, 77% de los adolescentes y 58% de los niños consideran que es un etiquetado muy fácil de comprender. Sobre el reporte del uso, más de la mitad de la población, es el 67% de los adultos, están considerando que están utilizando este etiquetado para poder hacer toma de decisiones más informadas y cambiar sus productos habituales con muchos sellos por aquellos que son menos dañinos para la salud. Las principales personas que están utilizando estos etiquetados pues son las mujeres o los responsables de las compras en el hogar, la población indígena y los hogares con niños. Esto de acuerdo
a la Encuesta Nacional de Nutrición. De acuerdo a otros estudios también de México que se han implementado por la Universidad de Waterloo, también los indígenas, las mujeres, pero también las personas con menor educación son las personas que están utilizando más esta herramienta, porque pues seguramente tal vez no tienen tanto acceso a otras herramientas como consultas personalizadas de nutrición o alguna educación en materia de nutrición. Y entonces esta herramienta sirve tanto para población general como para grupos vulnerables. Hay un estudio que estamos por publicar en el cual encontramos que más de la mitad de los adultos están reportando haber dejado de comprar eh, bebidas azucaradas y algunas botanas, como por ejemplo, también hay un reporte de dulces, chocolates, papas, postres, cereales de caja, que están dejando de ser comprados por los adultos y cercano, pero en menor medida, los adolescentes. Y bueno, otros resultados que también hemos encontrado en nuestros estudios del Instituto Nacional de Salud Pública es que 88% de los padres y madres están reportando que dejaron de comprar productos que tenían sellos. Algunos, como el 63%, dicen que compraron menos, mientras que 25% dejaron de comprar completamente ese producto. Y esto significa que gran parte de la población está haciendo estos cambios que, de acuerdo a los estudios de modelaje, pues sí vamos hacia la dirección de reducir las cantidades de casos de obesidad y también de enfermedades crónicas en el país, ¿no? Los productos también que han sido usados con mayores reducciones en las compras son las bebidas azucaradas, los dulces, las botanas, los postres y los cereales de caja. Y sobre el entorno alimentario, ¿qué pasa con el otro 50% que todavía no está haciendo estos cambios en la conducta? Hay que recordar que en México no tenemos tantas campañas de difusión del uso del etiquetado, pero estamos trabajando en ello. Sin embargo, pues este otro 50% de la población que aún no hace los cambios, de cualquier manera se ha visto beneficiado, ya que los productos ahora tienen menos cantidades de azúcar, grasa y sodio, ¿no? Entonces estos reducciones masivas que al parecer pues es solamente 50 miligramos de sodio o solamente 1 gramo de azúcar. En salud pública eso se traduce a toneladas de azúcar, grasa y sodio que están dejando de ser consumidos por la población. Y bueno, actualmente seguimos en la lucha por mantener el etiquetado, dado que pues como les amparos de las empresas contra el etiquetado frontal, pero afortunadamente ninguno de ellos ha sido exitoso, todos han sido rechazados y al menos nada más 3 ahorita están pendientes de resolver. Y bueno, este etiquetado ha sido pues una gran estrategia que muchos países en la región han implementado, como ya lo explicó el doctor Fabio, y pues nosotros estamos muy felices de que otros países como Costa Rica pues se unan a esta política que ha tenido muchos estudios que refuerzan la importancia de implementarlo y que también han encontrado bastantes efectos positivos en la población en la que se implementan, ¿no? Pues como conclusión, pues en México nos ha funcionado muy bien esta política y pues nosotros como investigadores hemos podido tener un rol importante en la implementación y evaluación de esta política. La incidencia política, pues desde la academia y desde donde se deba implementar, pues sí debe estar lo más posible libre del conflicto de interés y tratar de frenar los esfuerzos que la industria alimentaria está implementando en la región para bloquear la mejora del entorno que genera la obesidad y las enfermedades crónicas en los países. Muchas gracias por la invitación y estoy aquí por cualquier duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Costa Rica Saludable y a la diputada Andrea Álvarez por su invitación. Encantado de estar acá en este tema tan importante y que además desde la Organización Panamericana de la Salud se le viene dando tanta relevancia. Y sabemos, ya hemos escuchado, ya tenemos las exposiciones previas que existen políticas y programas intersectoriales que combinan intervenciones
para garantizar el acceso físico y económico a alimentos saludables, a la vez que se asegura su buen uso y calidad. Estas acciones, cuando se diseñan e implementan en diálogo y coordinación con los actores, se pueden ubicar en diferentes tipos. Sabemos que están las medidas a nivel de producción. Ejemplos son las buenas prácticas agrícolas, la eliminación del uso de pesticidas, la promoción de alimentos de la agrobiodiversidad y la transición hacia modelos agroecológicos de producción para lograr calidad nutricional y sostenibilidad a nivel de almacenaje, equipamiento, infraestructuras que preserven la calidad nutricional, a nivel de comercialización, la mejora de las condiciones de higiene de mercados locales y en el acceso de agricultores familiares, por ejemplo, y a nivel de consumo, que es lo que hemos venido hablando más hoy, están las políticas de mayor costo-efectividad para promover la alimentación saludable, como aquellas que buscan regular precisamente la publicidad y el etiquetado de productos procesados y ultraprocesados, y las políticas fiscales también. Estas políticas son las que informan a las personas acerca del contenido nutricional de los productos alimenticios y promueven la disminución del consumo de productos con exceso de nutrientes críticos. Una de estas formas de hacerlo es a través de instrumentos legislativos que, o sea, puede ser imponer tributos a las bebidas azucaradas, instrumentos que obligan al etiquetado frontal, y se ayuda a los consumidores a cumplir con las recomendaciones que ya hemos escuchado. Ya hemos escuchado también, no voy a repetir, la evidencia y experiencia de la región de las Américas en adoptar este tipo de medidas y cómo esto incide en la mejora de las decisiones de compra y en el ambiente alimentario. La pregunta entonces en lo que me toca es de fondo, si es importante, necesario, obligatorio incluso, brindar a la población una herramienta para la fácil identificación de productos excesivos, por ejemplo, en azúcares, grasas y sodio, y en relación con ellos, si existen obligaciones internacionales de los estados de la región bajo la normativa internacional de los derechos humanos en esta materia. O en negativo, es válido hacer este tipo de, tomar este tipo de medidas bajo esta normativa. Entonces, aquí tenemos que ubicarlo como en dos grandes dimensiones. Si lo vemos desde los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el derecho a la salud o el derecho a la alimentación adecuada, que son como los dos grandes derechos que tienen un impacto central y una relevancia primordial en este tipo de discusión. Bajo el pacto, el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí, para su familia, el pacto, me refiero al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluye la alimentación adecuada y reconoce un derecho a la persona, no solo estar protegida del hambre o contra el hambre, sino la obligación de los estados de adoptar una serie de métodos necesarios en la producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos, así como asegurar una distribución equitativa de alimentos. Esta obligación, que se relaciona en las obligaciones de los estados con los derechos económicos y sociales, se relaciona más con lo que llamamos la progresividad, las medidas que los estados deben ir adoptando para avanzar progresivamente hacia la plena realización de estos derechos. Y naturalmente asociado a esto el principio de no regresividad. Una vez que se adopte una medida correcta, concreta, legítima, válida, que sea eficaz para proteger un derecho, los estados no deben tomar medidas. Desde el derecho a alimentación, muy desarrollado por FAO sobre todo, pero también por OPS y por otros organismos, además de los relatores de Naciones Unidas, lo entendemos cuando las personas tienen acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Y a raíz de esto, en el marco de este derecho, es que se entiende la obligación de controlar y supervisar a todas las empresas que tienen impactos directos o indirectos en el derecho a una alimentación adecuada. Hay un relator especial en Naciones Unidas, una relatoría especial sobre el derecho a alimentación que en el 2021, por ejemplo, nos dice que la crisis alimentaria actual
es un problema internacional. No solo ha afectado la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, sino que también ha incidido en otros derechos, entre ellos el derecho al trabajo, a las condiciones laborales justas y favorables, a la salud y a la protección social. En este sentido, en el marco del derecho a la alimentación, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha traído, haciendo una relación muy directa con las características del derecho a la salud, para decir que desarrollar las características que son disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad. Y miren qué interesante que la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, desde el 2020, pero lo acaba de reiterar en la última Asamblea General de Naciones Unidas también, se ha manifestado en relación con la adopción de particularmente medidas como el etiquetado frontal para atacar las enfermedades no transmisibles. Y tanto la Asamblea General o en todo caso la OMS y el relator especial de alguna manera están motivando mucho a los estados a adoptar medidas para en relación con la información que sea comprensible, transparente, entendible, para permitir a los consumidores tomar elecciones adecuadas en relación con sus dietas y que esas dietas sean saludables. Eso por un lado, cuando nos vamos a los derechos económicos sociales, pero es que el derecho a la salud y todo lo que estamos hablando, toda la evidencia que hay sobre los daños a la salud, también podemos ubicarla en la discusión de derechos ubicados como civiles y políticos, como son el derecho a la vida, a la integridad personal y al acceso a la información, que de alguna manera nos refieren históricamente a obligaciones más duras de parte de los estados, a las obligaciones de respeto y garantía, adoptar medidas progresivas y no regresivas, sino directamente medidas de carácter inmediato, concreto, directo para la protección de los derechos humanos. Entonces, tomemos por ejemplo el derecho a la vida o a la integridad personal. Corresponde al Estado no solo abstenerse de privar intencional y legalmente de la vida de las personas, sino también adoptar medidas apropiadas para salvaguardar la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Esto conlleva un deber primario de los estados de asegurar la vida, el derecho a la vida, a través de disposiciones legales efectivas para disuadir la comisión de actos que atenten contra la vida de las personas, apoyadas, por supuesto, por una maquinaria institucional de implementación de la ley para la prevención, supresión e inclusive la sanción por el incumplimiento de estas disposiciones. También se extiende esta obligación en ciertas circunstancias a una obligación positiva precisamente de las autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a las personas cuya vida esté en riesgo por actos de otros individuos o de otras corporaciones. Entonces, es posible considerar que bajo el derecho internacional, si se determina que hay posibles daños a la vida, a la integridad personal, a la salud y a otros derechos, sí corresponde al Estado, a través de sus autoridades competentes, adoptar las medidas necesarias para prevenir ese daño y por ende la violación de los derechos. De este modo, y con la evidencia que se cuenta hoy, las medidas que se adopten para favorecer una nutrición adecuada, como el consumo, por ejemplo, del etiquetado frontal, entraría en la categoría de una de esas medidas razonables, pertinentes, efectivas de prevención y protección de los derechos en riesgo. Además, y intrínsecamente relacionado con esto, es que es un principio del derecho internacional la obligación de adaptar el derecho interno del Estado a las disposiciones del Tratado Internacional, el cual está expresamente reconocido en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el propio artículo 2 de la Convención Americana, que implica adaptar, es decir, adaptar el derecho interno implica, según sea el caso, adoptar, derogar, modificar, reformar la normativa interna en todos los niveles para la mejor protección de los derechos humanos. Ahora, es claro que también existen intereses, principalmente de orden comercial,
incluso podría alegarse, digamos, derechos en juego, como por ejemplo la libertad comercial, que también es una libertad reconocida legalmente. Y en ese sentido, hemos escuchado muchas veces que los derechos no son absolutos. Si bien algunos de los derechos señalados, como la vida y la integridad, generan obligaciones muy fuertes para los estados, se puede argumentar que esa contraposición de intereses o derechos corresponde ser resuelta por lo que llamamos un conflicto de derechos. Es decir, aun si se entendiera que los derechos señalados de las personas consumidoras de alimentos procesados o ultraprocesados entran en colisión o conflicto con esos intereses o derechos comerciales de las personas o las empresas que los fabrican, en el caso naturalmente de que el Estado regule o adopte medidas como el etiquetado, entonces surge la pregunta, ¿viola el Estado estos últimos intereses o derechos al regular un aspecto del consumo de bienes y servicios entre particulares? Y para esta pregunta es relevante el criterio de interpretación denominado la teoría del riesgo. Un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción, pero es decir, no hay una responsabilidad ilimitada del Estado frente a cualquier hecho de particulares, pero sí que el Estado tiene responsabilidad y debe adoptar medidas de prevención y protección cuando, en relación con los particulares o en sus relaciones entre sí, cuando tenga conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para los individuos y tenga las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Y en esto, la jurisprudencia de los tribunales internacionales es bastante clara, como lo ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos y lo ha retomado la Corte Interamericana, teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas en las sociedades modernas, la impredictibilidad de la conducta humana y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, debe ser establecido para que surja esta obligación de los estados que las autoridades saben o han debido saber de la existencia de este riesgo real inmediato para tomar medidas que, juzgadas razonablemente, puedan ser tomadas para evitar ese riesgo. En este caso, la situación de riesgo es, con la evidencia científica que se encuentra, calificable como real e inmediata, y aun si los daños o efectos dañinos no necesariamente tienen un efecto inmediato, sí que lo tienen por un nexo causal demostrable a mediano y largo plazo. Entonces, incluso desde un test de proporcionalidad, la protección de la salud pública es un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Si hay evidencia en el marco que esta es una vía efectiva, incluso superior a otras, de mayor probabilidad de identificar y elegir la opción menos nociva para la salud, entonces, y vean que, por ejemplo, Fabio nos traía a colación tratados comerciales en Centroamérica o de la Unión Europea con Centroamérica. Precisamente se están señalando como objetivos legítimos la protección de la salud pública y la posibilidad de dar ese tipo de medidas. Se puede afirmar además que este tipo de medidas son formas de medidas afirmativas para generar equidad y no discriminación y por ende de protección de derechos de grupos en situación particular de vulnerabilidad. Alejandra nos mostró alguna evidencia en México sobre eso precisamente. ¿Y qué pasa si hay normativa real o aparentemente contradictoria o si hay vacíos regulatorios? Pues naturalmente y legalmente, en una lógica de armonización, juega la jerarquía normativa. Y en esto tengamos muy en cuenta que las normas internacionales de derechos humanos, según el país, según el estado del que estemos hablando, están ya sea plena y directamente integradas en la Constitución política o como parte del bloque de constitucionalidad, o en otros países se les asigna un valor normativo, pero por vía de interpretación constitucional incluso se les ha declarado superiores a la Constitución cuando la norma internacional sea más favorable. Entonces, y creo que me queda pues poquito tiempo, sí decir que hay derechos humanos en juego, que el Estado, esto no es solo una cuestión de mera nutrición, es decir, esto es una obligación internacional del Estado y esa obligación tiene una lógica de prevención y la vía legal, la vía legislativa es
una posibilidad e incluso una obligación del Estado. Y en esto el derecho internacional tiene una base sólida para la adopción de medidas que promuevan y protejan los derechos humanos relacionados con la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y la prevención de la malnutrición en la región de las Américas. Estas medidas, ojo, deben involucrar a todos los segmentos de la sociedad, sí, a todos los poderes del Estado en el marco de sus competencias, pero también la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, el sector privado. No voy a tener tiempo, pero hay una serie de pronunciamientos históricamente y una serie de normativa internacional que nos ubica en muy concretamente cómo este tipo de medidas son obligatorias, son relevantes, son medidas efectivas y están desde, naturalmente, de todos los planes de acción de la OMS, de la OPS, pero en las convenciones internacionales generales y específicas también, en relación, por ejemplo, con el niño, con los niños, niñas y adolescentes, hay una protección particularmente reforzada cuando estamos hablando en este caso de los temas de nutrición que los tocan. O vean lo que viene haciendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre el tema de la alimentación adecuada desde 1999, con los conceptos de sostenibilidad, de cuáles son los contenidos de este derecho a la alimentación, los comentarios generales posteriores, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de 2011, que enuncian claramente las obligaciones de las propias empresas en esta materia, y otros comités como los comités de los derechos del niño, o los planes de acción de la organización, incluso recientemente la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros desarrollos. Yo quedo atento en caso de que haya alguna pregunta, pero con esto agradecerles mucho. Y sí, estos derechos humanos, esto es parte de la obligación internacional de los estados de protección. Muchísimas gracias. Bueno, evidencia científica tenemos, ¿verdad?, de la necesidad y de cómo las enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas con una alimentación inadecuada. Es un proceso multifactorial, pero sí vemos que hay suficiente evidencia de que sí hay un proceso importante que viene de la inadecuada alimentación. Entonces, viendo estadísticas desde la edad preescolar, la encuesta de mujeres, niñez y adolescencia del 2018, efectuada por estas instituciones, vemos que ya en el caso de los preescolares, que es una edad bastante menores de 5 años, de 6 años, tienen un 7.4% de sobrepeso y un 2.3% de obesidad. Y lamentablemente estas estadísticas no se quedan ahí, sino cuando nos movemos ya a lo que son los niños en edad preescolar, que es entre los 6 y los 18 años, estas estadísticas aumentan a un 34%, ya viendo un 21% en el caso de la obesidad, del sobrepeso, y un 14% en el caso de la obesidad. Entonces vemos que conforme pasan a diferentes etapas de la vida, estas estadísticas aumentan en cuanto a sobrepeso y obesidad. Si nos movemos ya a lo que son adolescentes, de acuerdo a lo que es la encuesta colegial de vigilancia nutricional y actividad física del 2018, estamos hablando de que ya en esa población aumentamos a un 30.9% de estadísticas de adolescentes que presentan un exceso de peso. Si ya lo desglosamos en cuanto a lo que hemos venido hablando de sobrepeso y la obesidad, estamos hablando de un 21.1% en el caso del sobrepeso y un 9.8%, casi 10% en el caso de la obesidad. Y lamentablemente estas estadísticas no cambian cuando ya pasamos a la edad adulta. Cuando ya hablamos de mayores de 18 años, esta prevalencia pues aumenta casi a un 40%, hablando de un 39.5% en el caso del sobrepeso y moviéndonos a un 31.2% en el caso de la obesidad. Entonces son dos problemáticas que vemos que arrastramos desde edades muy tempranas, empezando con datos pequeños, pero que se van agrandando conforme pasamos por nuestros diferentes ciclos de vida. En el caso del sodio, cuando vemos estas estadísticas, igual ahora también los presentadores nos hicieron algún antecedente, pero mencionarles nada más que lo que traigamos para hacer unos conocimientos de parte de la escuela, es que en Costa Rica para el año 2021 se notificaron alrededor de 19.507 casos nuevos de hipertensión arterial, que dan un promedio alrededor de 53 personas diagnosticadas con este padecimiento. En la siguiente, por favor. Igual, si vemos otras enfermedades, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, tampoco tenemos números tan favorables. Si
lo vemos en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En Costa Rica, 2.267 personas perdieron la vida en el 2020 debido a este padecimiento o a asociaciones debidas a este padecimiento, un 32.6% más que el año anterior. Y si lo vemos de acuerdo al Ministerio de Salud, en datos más recientes del 2021, se diagnosticaron en promedio 26 personas nuevas para este padecimiento. Entonces, ¿por qué les hablo de estos específicamente? Esto es porque vemos que los alimentos procesados nos pueden aportar nutrientes críticos como el sodio, el azúcar añadido, igual la cantidad de grasas saturadas, grasas trans, que colaboran con este padecimiento. Como les mencioné, no es únicamente un factor, ¿verdad? Son factores como el sedentarismo, tabaquismo, otras relacionadas con el padecimiento de estas enfermedades, pero sí contribuyen en gran parte lo que comemos y sobre todo lo que nos contribuyen los alimentos procesados. Siguiente, por favor. Estas condiciones de salud claramente pues dificultan o inhiben la calidad de vida de las personas, aumentan la mortalidad, y por supuesto que representan una carga para nuestro sistema de salud, ¿verdad? Eso requiere medicamentos, requiere atención, requiere citas, incapacidades, definitivamente todo esto hace una gran presión y una gran carga para lo que son los sistemas de salud, igual también para el comercio y para la ¿bien? Bueno, en el país se ha identificado una amplia oferta de productos alimenticios preenvasados, muchos de los cuales cuentan con esos nutrientes críticos que les mencionaba ahora, sodio, azúcar añadido, lo que son grasas. Y el problema es que muchas veces el consumidor, y lo que hemos visto desde la Escuela de Nutrición, es que no identifican, solamente con el etiquetado nutricional no es suficiente para que ellos puedan identificar qué es alto o qué es bajo. Por ejemplo, un estudio que tuvimos, de lo que no lo refiero aquí, pero era un estudio para otro tema, y se hizo dentro de las preguntas que se le dieron, cómo ellos buscaban alimentos, o cómo identificaban alimentos altos en sodio. Ellos decían cosas como que simplemente tomaban dos productos y lo comparaban, ¿verdad? Que realmente no tenían los valores como muy claros, entonces mostrando esto de que no tenemos como información suficiente únicamente presentando el etiquetado nutricional, porque encontramos ya. Y aparte que no es obligatorio, entonces tampoco pues todos los productos lo contienen. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia de contar con un etiquetado frontal de advertencia nutricional, ya en esta mañana pues lo hemos visto claramente con nuestros expositores. Yo solamente tomé una cita de la OPS, donde habla de que el etiquetado frontal es una herramienta que es simple, es práctica, es eficaz para informar al público sobre los productos que pueden dañar la salud y ayudar a orientar las decisiones de compra. Ya vimos el ejemplo de nuestros expositores que hasta para los niños y adolescentes es una herramienta eficaz que puede simplemente de una forma más rápida ayudarles a tomar mejores decisiones a la hora de estar en el supermercado, a la hora de comprar y consumir sus alimentos. Siguiente, por favor. El estudio también no lo voy a mencionar con tanta detenimiento porque ya no lo presentaron previamente, pero es el estudio realizado por el Cienza, por Costa Rica Saludable y el Ministerio de Salud, donde se habla de los sellos octagonales como el medio más eficaz en nuestro país, donde en otros países de la región que ya vimos, para poder ayudar al consumidor a generar este conocimiento y estas decisiones informadas sobre qué es lo que están consumiendo a la hora de comprar, qué nutrientes críticos pueden encontrar en mayores cantidades en los alimentos. Todo esto igual, desde la Escuela de Nutrición, que también buscamos solventar los sistemas alimentarios más saludables y un ambiente que propicie decisiones informadas para el consumidor. Porque muchas veces, como les mencionaba, cuando llega al supermercado ve tantos números en la etiqueta y no comprende qué es lo que realmente está comprando o no tiene un punto de referencia o de diferenciación para poder elegir los alimentos de una forma más eficaz. Siguiente, por favor. Bueno, parte de lo que les quería compartir hoy, la razón por la que me invitaron, era un poco de nuestra posición o de lo que hemos visto de la Escuela de Nutrición con respecto a lo que estamos o dónde estamos en el reglamento técnico sudamericano y en el etiquetado frontal de advertencia. Más o menos como por ahí de agosto se lanzó un comunicado a raíz del pronunciamiento que tuvo el Ministerio de Salud, entonces la Escuela de Nutrición reaccionó, formamos este comité que yo les mencionaba para poder analizar en dónde estábamos y cómo está la reglamentación a nivel centroamericano. Sabemos que en nuestro país pues es complicado, como mencionaba ahora el doctor Fabio, no, estamos en una región donde tenemos el reglamento técnico centroamericano que nos rige a todos los países de la región. Entonces, estamos conscientes de ese, no diría freno, sino de eso que tenemos que superar, ¿verdad? De ver cómo podemos empatar una ley con el reglamento técnico centroamericano de forma que podamos coexistir y que pueda haber un empate entre ambos.
El reglamento técnico centroamericano hay dos tipos, está el general es de carácter obligatorio, y está el etiquetado nutricional, que es de carácter voluntario. Entonces, bueno, analizando lo que decía el reglamento técnico nutricional, pues parte de lo que pensamos que podría funcionar, igualmente esto es una idea nada más, y tratando de hacer como una especie de análisis que se puede tomar, es que parte, si existiera la ley o si existiera algún pronunciamiento que pudiéramos tomar, parte de lo que dice el reglamento técnico centroamericano sobre nutrición, en el punto 6, es que se permite la información nutricional complementaria, y que esta información nutricional complementaria tiene por objetivo facilitar al consumidor la comprensión de la información relacionada con el valor nutritivo del alimento y ayudar a interpretar la declaración sobre el nutriente. De esta forma, una ley no estaría violando de esta forma de no ser etiquetado frontal, sino que podría tomarse como una vía para poder decir que no está respetando el reglamento técnico. Igualmente, este artículo 6 del reglamento técnico de nutrición indica que hay varias maneras de presentar dicha información que se pueden utilizar en las etiquetas de los alimentos, tales como gráficos, cuadros u otros elementos. Obviamente esto es muy general y viene desde el códex, ¿verdad? No hablar de carbonos o de otras especies o de otros medios para poder hacer o interpretar la información, pero lo deja abierto, ¿verdad? Para que uno eventualmente pudiera tomar la que más le sirva al país y representar. Igualmente, en el 6.2 indica que el uso de información nutricional complementaria en las etiquetas de los alimentos debe ser facultativo y no debe sustituir, sino añadirse a la declaración de los nutrientes. Siguiente, por favor. Bueno, eso también es parte del comunicado, ¿verdad? Donde hablábamos un poco de la necesidad. Actualmente el reglamento técnico centroamericano de nutrición está en revisión, creo que desde el 2019, si no me equivoco, ¿verdad? Actualmente, como les digo, es de carácter voluntario. Estamos esperando que este cambio haga que el reglamento sea obligatorio, pero la intención es esta, ver cómo podríamos hacerlo. Sabemos que es un proceso complejo que no solamente nos viene a nosotros, sino a diferentes países, y los diferentes países de la región tenemos también diferentes sistemas y diferente avance en cuanto a cómo hacemos el etiquetado nutricional. Entonces es buscar el medio común, ya sea junto con ellos o buscando la forma de que la ley pueda pasar en nuestro país de forma que no viole el reglamento por medio de esos artículos o de alguna forma en que podamos hacerlo de que coexista, como así decirlo. Y esto es parte también importante, también lo tomé de nuestro pronunciamiento porque creo que es importante y refleja un poco lo que nos hablaba el doctor Olga, que es de que es importante pensar en el derecho a la alimentación. Desde la FAO, esta parte, se alienta a los estados a adoptar medidas, en particular mediante la educación, la información y la reglamentación sobre el etiquetado, destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de alimentos, que puede conducir a la malnutrición, a la obesidad y enfermedades degenerativas. Entonces es importante siempre pensar en este derecho a la alimentación. Nosotros también recomendamos dentro del proyecto de ley que exista educación nutricional para que el consumidor, aparte de tener los carbonos y todo, tenga también acceso a qué significa, y desde pequeños pues los niños también pueden en las escuelas reconocerlo como se han hecho en otros países. Siguiente. Finalmente, antes de concluir, bueno, obviamente estamos desde la escuela de las autoridades a buscar esa forma más ágil y posible en la búsqueda de soluciones prontas para la población. Ya lo vimos en el caso de México, si preguntamos a la ciudadanía, probablemente la mayoría va a estar de acuerdo en que esto es necesario para poder ayudarlos en la toma de decisiones, de forma que tengan acceso a información que sea de fácil comprensión, no solamente de etiquetado nutricional, que es súper importante, pero sino que sea también algo que ellos puedan comprender y que sea de fácil acceso para ellos. Entonces consideramos igual que el etiquetado frontal de advertencia nutricional es una herramienta complementaria, como les decía, como parte de esa información complementaria que ya se menciona en el reglamento técnico centroamericano, que nos va a ayudar al consumidor a tomar las decisiones más informadas a la hora de hacer o a la hora de comprar los alimentos prendas. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están aquí. Perdón que vine tarde y que solo me voy a quedar un ratito. Es que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y salud mental es lo que he trabajado desde que tengo 20 años. Entonces hoy es como uno de los días más importantes laborales de mi año. Y además, hoy estoy además muy contenta porque ayer se aprobó en primer debate el proyecto de ley de salud mental que había trabajado la exdiputada Vega. Yo continué el trabajo de ella. Y desde el 2 de mayo del 2022 estamos en eso. Entonces, que ayer se haya aprobado en primer debate y está para segundo debate la otra semana, nos tiene súper contentos, pero sí nos ha generado un poco más de trabajo. Yo, bueno,
trabajo principalmente salud mental, pero sí soy saludista pública, entonces también trabajo otros temas de salud y especialmente donde me siento más fuerte es en las enfermedades crónicas no transmisibles, así que este proyecto de ley encaja perfectamente en esa línea de trabajo. Este proyecto yo lo conocí originalmente cuando lo había trabajado María José Corrales. Yo con la exdiputada Corrales tenía una admiración especial porque ella había sido la diputada mujer más joven de su gestión, entonces siempre le di como mucho seguimiento y además coincidía mucho en los temas de trabajo de la exdiputada Corrales. Y justo cuando estábamos nosotros a punto de entrar y ellos terminando la gestión, conversé con Costa Rica Saludable, pero también con la exdiputada Corrales sobre este proyecto, porque se veía como que no iba a salir en esos 4 años y se ocupaba que alguien lo heredara. En ese fue un poquito diferente que con el de salud mental, porque tuvimos la desdicha de que se archivó en la Comisión de Asuntos Sociales, pero entonces lo que implicaba era ponerlo de cero en esta ocasión. Nosotros estuvimos analizando un poco por qué se había generado tanta oposición y genera menos oposición que, digamos, el empaquetado neutro en tabaco, pero sí genera, digamos, ciertas reacciones. Entonces, en el último año y 4 meses que nosotros hemos estado aquí en la Asamblea, yo he estado pensando como, bueno, ¿cuándo es el mejor momento para presentar este proyecto de ley o cómo lo trabajamos para que no suceda lo que pasó la vez pasada? Y en eso, más bien, el Ministerio de Salud nos hizo un favor porque, paradójicamente, hicieron una medida donde era tapar las etiquetas. Nosotros nos enteramos y, bueno, antes de eso, pausa, yo cuando había sido asesora legislativa en el periodo 2014-2018 había trabajado en un proyecto de ley que no era sobre etiquetado frontal, pero sí era sobre etiquetado nutricional o información nutricional que tenían que tener los menús de restaurantes, información sobre calorías, sodio, grasa y azúcar. Y mi jefe del momento lo había presentado a la corriente y ahí, cuando nosotros le dimos publicidad, las respuestas que recibíamos de la sociedad civil era que era un tema importante, como que no lograban entender cómo esto podía servir a prevenir la obesidad. Y nosotros, digamos, también pudimos haber sido mejores comunicando porque era tan importante. Entonces yo me había quedado como con esa idea, como que la ciudadanía, estas iniciativas como que no están tan conectados. Pero, para volver de nuevo a cuando la ministra de Salud tomó esa medida, nosotros desde el despacho decidimos hacer un tweet y yo dije, bueno, ese va a ser de esos tweets que se queda ahí y como que solo mi mamá y yo le pusimos atención, ¿no? Y en eso ha sido uno de los tweets más populares que hemos tenido. O sea, la ciudadanía esta vez sí es un tema que ve importante. Entonces, bueno, de esta experiencia a mí me quedan como 2 cosas. Primero, que sí ha cambiado un poco con respecto a hace casi 10 años que habíamos planteado el otro, ¿verdad? Tal vez la gente lo sintió más cercano, en esta ocasión puede ser porque es cuando va al supermercado, es como más de la vida cotidiana que el otro proyecto. Entonces eso nos daba como mucha fuerza, porque este es un tema al que la gente le está poniendo atención, que a veces en la asamblea y especialmente en salud uno siente que está dando luchas como un poco huérfanas, como que cuesta llegarle a la ciudadanía. Y lo otro, más bien, el Ministerio de Salud terminó diciendo que se necesitaba legislar sobre este tema y entonces más bien ahora nos dio toda la legitimidad de nosotros meter ese proyecto de ley y ahora si ellos pues no lo respaldan, obviamente siempre en los detalles puede haber comentarios, pero digamos si no lo respaldan en pleno es una contradicción y una inconsistencia con la que estarían entrando con su gobierno. Entonces más bien partimos hace un año y 4 meses de una situación como más complicada para un proyecto de ley de este tipo a una situación donde más bien se le abre una ventana de oportunidad a este proyecto de ley. Nosotros solicitamos que lo mandaran a la Comisión de Asuntos de Discapacidad, tal vez no haga tanto sentido como por el tema del match del tema, pero esa sí es una comisión que tiene bastante sensibilidad por los temas de salud, entonces fue por eso que lo quisimos mandar ahí. Hemos trabajado varios proyectos de salud ahí, nos ha ido bastante bien, con las ganas de que salga más rápido el proyecto de esa comisión y ya luego hacer el lobby en el plenario. Sí les debo decir que creo que este es un proyecto que va a requerir lobby nuestro en el plenario. Hay ciertos sectores que digamos tienen su oposición. Creo que queda un poco, digamos, debilitada luego de que el mismo Ministerio de Salud en esta ocasión, pues si es consistente con lo que dijo hace algunas semanas, debería de apoyarnos.
Y próximamente, yo el 23 de octubre, tenemos una reunión con la ministra de Salud donde este es uno de los temas que vamos a plantear. Entonces, bueno, yo más allá de hablarles del tema de etiquetado por el fondo, porque sé que este auditorio probablemente lo maneja bastante bien por el fondo, yo quería hablarles más como del procedimiento y cómo es que lo hemos venido trabajando en la Asamblea Legislativa, y más bien cualquier consulta que tengan a lo largo de este proceso, pues con muchísimo gusto nos avisan, o cualquier otro proyecto de salud pública que quieran trabajar. Somos un despacho que fácilmente va a poder un match en esos temas. Así que muchas gracias.